Estamos hablando el día de hoy de qué podemos hacer los ciudadanos para combatir las adicciones en nuestro país. Y es por eso que hoy hemos invitado a una organización de la sociedad civil que trabaja en prevenir y trabajar de manera conjunta con los ciudadanos para establecer las herramientas que se permitan a las políticas públicas poder enfrentarlo. Como pudimos observar en el testimonial, hay un consenso que hay tres grandes adicciones que hoy vive nuestro país: el tabaquismo, el alcohol y las drogas. Y ese es el tema que vamos a platicar con nuestro invitado, Aurelio Valdespino, al cual le doy la bienvenida. Gracias. Que es el presidente de una red por un México, una red social por un México sin adicciones. Aurelio, bienvenido y gracias por acompañarnos en el programa. Muy amables, gracias. Aurelio, para iniciar, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano es aquel que se concientiza de obedecer las leyes, ordenanzas que corresponden a los ciudadanos por medio de las leyes establecidas, por medio de los órganos oficiales que correspondan. Aurelio, y en este orden de ideas, cuando hablamos de que los ciudadanos debemos respetar las leyes y debemos interactuar junto con otros ciudadanos, platícanos, ¿qué es lo que hace hoy la Red Social por un México Libre de Adicciones? La Red Social por un México Libre de Adicciones se basa fundamentalmente en que los individuos tienen que protegerse a sí mismos primeramente, luego a su familia, luego a la sociedad. Pero sin embargo, tenemos un problema muy serio, que el hombre no ha sabido respetarse a sí mismo, y mucho menos a su familia ni a la sociedad. Y por eso, por ese hecho, prácticamente caemos en una sociedad que no tiene la fuerza suficiente para sobresalir a los problemas que se suscitan en su entorno. Aurelio, un poco preparando el programa, veíamos bajo esta cadena que hacía yo mención en la introducción, sí, que la primera parte para poder hablar de adicciones es qué elementos podemos tener los ciudadanos para identificar cuando alguna persona está teniendo alguna adicción y que difícilmente ella puede reconocer. Sí, en primer lugar tenemos que entender que hay factores de riesgos personales, factores de riesgos familiares y factores de riesgos en la sociedad en la cual nosotros convivimos. Si nosotros no somos capaces de detectar los factores de riesgos con factores de prevención en el individuo o personalmente, tampoco vamos a ser capaces de prevenir los factores de riesgo sin los factores de protección en la familia ni tampoco en la sociedad. Una pregunta, en términos prácticos, ¿qué puede hacer un padre de familia cuando presume o cuando sospecha que tal vez su hijo o tal vez su pareja está consumiendo alguna droga o está tomando un alcohol en exceso? ¿Qué es lo que tendría que hacer? En primer lugar, el diálogo constante con el individuo o con su hijo o su hija, ¿no? Y hay muchas adicciones que en un momento dado podemos adoptar como parte esencial utilizando nuestro libre albedrío. El libre albedrío no se dio, o Dios no lo dio para que el hombre se destruyera, sino lo dio para que el hombre pudiera discernir el bien y el mal y no perjudicarse a sí mismo, ni tampoco a la sociedad. Como mencionábamos también al inicio del programa, vemos tres grandes adicciones, sí, algunas que también nos comentaron los testimoniales. Una adicción que tiene que ver con la invasión de las nuevas tecnologías, una selección de la tecnología, pero hablamos fundamentalmente desde el punto de vista de salud pública, sí, a la adicción al alcohol, a las drogas y al tabaco. Sí. La primera pregunta que te quiero hacer es un poco distinguiendo, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos para prevenir la adicción al alcohol? La adicción al alcohol es algo cerebral, no es de un sentimiento que nace.
prácticamente por el contacto que tienes tú con las personas, sino que son situaciones que prevalecen por medio de herencias y demás. Y hay cerebros que adoptan definitivamente el consumo del alcohol para cumplir sus propósitos especiales de mantenerse acorde con la sociedad, etcétera. Es decir, por una parte, el alcohol se ha convertido como una herramienta de interacción social. Así y lo hemos es. visto en muchos grupos del país, pero también hay una serie de estudios que dicen que también tiene que ver con una descomposición química que muchas veces poseen algunos individuos dentro de su organismo. Así es. Y en este caso, por ejemplo, tenemos estudios en la Red Social por un México Libre de Adicciones. Trabajamos directamente con Alcohólicos Anónimos y trabajamos directamente con la Clínica del Tabaco en el aspecto del tabaco también. Y ellos tienen todo lo necesario para poder prevenir esas situaciones y también para curar a los que ya están o tienen esa adicción. También hablábamos de la importancia de que exista una metodología y una política pública que contribuya a profesionalizar el tratamiento a las personas que tienen adicciones. Desde el punto de vista de una red social por un México libre de adicciones, ¿qué elementos debe incorporar el gobierno federal y los gobiernos locales para una política pública transversal en donde no solamente se vea como un tema de salud pública, sino también como un tema de cohesión social dentro de cada una de las comunidades, la prevención y el tratamiento de las adicciones? El caso es de que desde el punto de vista del individuo como parte de la sociedad, siempre critica a los funcionarios determinados relacionados precisamente con la salud y prevención de adicciones. El propósito de la red no es criticar a nadie, sino es que ellos sepan que estamos uniéndonos al propósito principal de salvar almas en cuanto a la salud. Tú has mencionado algunas cosas en relación al costo económico que sucede precisamente porque el hombre utiliza su propio libre albedrío y se destruye. Pero tú y yo y la mayoría de la sociedad estamos pagando precisamente la cura de esas adicciones que en un momento dado son mucho más elevadas que lo que en un momento dado consumen. Tenemos otro testimonial en donde le preguntamos a otros ciudadanos de qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para poder combatir las adicciones. Vamos a verlo. Yo creo que como cualquier cosa, desde pequeños tenemos que aprender que las cosas tienen un límite. Y uno como adulto a sus hijos les tiene que transmitir la idea de que hay momentos para todo y que no necesitan hacer todo y que es bueno parar. Entonces, desde las cosas chiquitas, me pongo a pensar en mis hijos pequeñitos, uno tiene que decirles, hay un horario, hay una necesidad, hay momentos para las cosas y también hay que decirles no sin miedo. Asegurar la educación como el punto de partida y el punto de meta. Una sociedad educada es una sociedad que aprende a aceptar los límites, aprende a producir, aprende a transformar las crisis en oportunidades, aprende a convivir y a respetar la diferencia. Es un tema que se ha tratado durante muchos años y fundamentalmente que haya más presupuesto del gobierno para tratamientos integrales, ¿no? Existen muchas casas que ayudan, que hay terapias, etcétera, pero yo creo que se necesita para combatir esto mayor presupuesto y un programa muy integral que trate todas estas broncas con psicólogos, con trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Enfocar tal vez programas del gobierno a familias que tengan problemas, gente con problemas con adicción al alcohol. Eso yo creo que sería lo más efectivo. Pues podría decir como dar más información y hacer todo como este tipo de campañas, pero realmente como que eso no trabaja. Lo que deberían de hacer es como cambiar la cultura y el cómo piensa uno.
porque desde la cultura y cómo empieza a pensar uno, se pueden hacer más cambios, porque muchos, sí hay como campañas y han dado como información de cómo el alcohol o ciertas, como a lo mejor también drogas, se ve mucho eso, afectan a uno, pero muchos no lo pelan, entonces sí es mucho de cambiar la cultura y cómo piensa uno. Nuestros amigos que nos ven y nos escriben en las redes sociales, como Alejandro Morales de Morelia, Michoacán, nos dicen, como un lema publicitario, las drogas destruyen, y considera que es momento como país que todos tomemos acciones conjuntas para no solamente prevenirlas, sino establecer un tratamiento profesional y accesible para todo tipo de familias. Nuestra amiga Erika Domínguez de Monterrey, Nuevo León, lo que nos dice es que tenemos que pensar en cómo las familias pueden ser el principal eslabón para poder prevenir la adicción, y que los padres de familia tenemos que tomar la responsabilidad de no darles a nuestros hijos que consuman alcohol cuando todavía son menores de edad. Y por otra parte, Andrés Domínguez del Estado de México, lo que nos dicen es las grandes adicciones, el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción, pues también son producto de cómo hoy el sistema de nuestro país, en donde hay más incentivos perversos para que grandes negociantes puedan hacer uso y abuso de estos instrumentos, lesionen a las familias. Aurelio, creo que también es muy importante, el presidente de la República hace algunos días presentó la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y hablaba que uno de los ejes importantes es cómo el gasto público también debe estar orientado a la investigación científica y académica para generar más herramientas para combatir las adicciones. ¿Qué están haciendo ustedes trabajando con la academia en ese sentido? Definitivamente, dentro de la red social están la Unión Nacional de Padres de Familia, universidades, incluso instituciones sindicales y demás, que estamos trabajando como supervisión por parte de la red, agregándoles las cosas que ya tenemos de estudios y demás para que esto pueda suceder. El problema real es que todo se trata de dinero. En una ocasión, en una conferencia de prensa, me decían que el presidente Fox, por ejemplo, estaba proclamando porque se regularizara la marihuana. Él es rector de la universidad y algunas otras personalidades. Y yo les decía, pues si tienen muchos deseos que esto se haga, pues ustedes fumen con su familia y vean realmente qué resultados les trae, ¿no? Pero no podían ellos promover veneno al veneno que ya tenemos. En primer lugar, está aceptado que la marihuana se consuma 5 gramos por persona. Ok, ¿a quién le dieron la autorización de siembra? ¿A quién le dieron la autorización de distribución y de venta? A nadie, al narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos todos con los propósitos de salud, con los propósitos del gobierno y con las organizaciones que deseen realmente prevenir ya estas situaciones, iniciando por nosotros mismos. El hombre que no inicia por sí mismo a poner orden en su vida, pues definitivamente no tiene que intervenir en la destrucción de los otros. Aurelio, hay grandes ejemplos de que organizaciones ciudadanas han trabajado en algunos municipios del país para hacer programas, por ejemplo, de inhibir el consumo del alcohol en los adolescentes y en los jóvenes que conducen después de salir de una fiesta, sí, y que en muchos estados de la República es la principal causa de mortandad juvenil. ¿Qué otras acciones podemos hacer como ciudadanos para prevenir y para atacar de manera consistente las adicciones? Sí, yo creo que la base fundamental es precisamente en el hogar. Hablábamos nosotros, Consuelo y yo, de padres de familia, en relación a qué podríamos hacer, y llegamos a la conclusión de que había que unir todos los esfuerzos de bienestar de toda la sociedad, y en un momento dado es triste reconocer que cuando tú llevas esto a los estados o a las ciudades,
no eres bien visto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, funcionarios y demás, pues son alcohólicos, fumadores y marihuanos y demás. Entonces, ¿cómo pueden ayudar a que la sociedad pueda estar en orden en relación a prevención de adicciones? No es posible. Hay, como lo hemos señalado una y otra vez, las autoridades están inmiscuidas en todos los tráficos de diferentes drogas. Incluso ahora, por ejemplo, con las adicciones en la tecnología moderna, también está afectando totalmente a los niños, a los jóvenes y a los adultos. En la Cámara de Diputados es triste ver que los diputados y senadores están con sus tablets ahí y no escuchan al que está funcionando operativamente en el micrófono. Aurelio, estamos por entrar en una etapa de proceso electoral. Sí. Y muchas organizaciones de la sociedad civil están planteando cuál es el perfil ciudadano que deben tener los candidatos. Hoy, en una reunión que tuvimos varias organizaciones de la sociedad civil, se proponía, por ejemplo, en la mesa que debería de hacerse un examen antidoping a los candidatos, de tal manera que los ciudadanos tuviéramos con toda claridad que no están consumiendo drogas y por lo tanto están en la completa uso de sus facultades mentales. ¿Cuál sería la postura de ustedes ante ese tema? Definitivamente que las personas que sean candidatos a diferentes puestos públicos, definitivamente que deberían abstenerse de todas las drogas, tabaco, marihuana y alcohol, porque de lo contrario van a caer en el mismo problema que hemos caído desde el principio. Estamos ahorita presos en lo que corresponde a los narcos y demás, y es por eso, porque hay facultades de los funcionarios que operan todas esas situaciones específicas de consumo de enervantes. Aurelio, te agradecemos mucho el trabajo que realiza la red social y también te agradecemos mucho la presencia el día de hoy en nuestro programa. Gracias, muchas gracias. Muy amables y estamos listos. Amigos, les agradecemos mucho y queremos únicamente concluir. Las adicciones no solamente son un problema de salud pública, las adicciones son un problema que lesiona el tejido social de nuestro país y que lastima la convivencia entre nosotros los ciudadanos. Asumamos el compromiso de que nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, seamos corresponsables, prevengamos, establezcamos esas herramientas, pero también ayudemos a identificar y a canalizar a estas personas que hoy tienen una adicción para que tengan un tratamiento profesional, responsable y que les permita ser más talentosos y más productivos en favor del país. Amigos, muchas gracias por el día de hoy y les recordamos, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.